Paz a vosotros, hermanos. Para continuar con la participación de la Sociedad Femenil y Varonil de la localidad de Santa Úrsula, hoy les vamos a presentar los primeros 4 mensajes a las iglesias de Asia. Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. Yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia, y que tú no puedes sufrir los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado por mi nombre, y no has desfallecido. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Mas tienes esto, que aborreces los hechos de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. Éfeso significa deseable y muy acomodadamente describe el carácter y la condición de la iglesia de Dios en su primera época. Sus miembros recibieron la doctrina de Cristo con pureza y gozo, así también los beneficios y las bendiciones de los dones del Espíritu Santo. A Éfeso se le dice que ha dejado su primer amor, pues el entusiasmo con el que comenzó al dar sus propiedades para que los apóstoles las administraran y la forma en que repartían el alimento se fue perdiendo poco a poco. Actualmente vivimos momentos similares cuando aceptamos la palabra de Dios en nuestros corazones, con grande gozo, deseosos de cumplir todos y cada uno de los mandamientos que nos son enseñados, los cuales al momento de bautizarnos juramos obedecerlos con toda solicitud y sinceridad. Pero vemos cómo hay con el paso del tiempo se olvidan del compromiso hecho con nuestro Hacedor y empieza a faltar en sus mandamientos. No nos olvidemos de escudriñar las Escrituras para mantenernos firmes en la fe. Hermanos, el Hijo de Dios promete a los vencedores darles de comer del árbol de la vida. Pongamos manos a la obra y practiquemos el amor con nuestros hermanos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. El árbol de la vida y el paraíso, presentes desde la creación de Dios, y nuevamente existirán en los tiempos de la restauración, pero también representan a Cristo, en quien tenemos la vida eterna y la iglesia, y todos los que sean integrados serán como árboles de justicia. Amados hermanos, ahora sabemos que para vivir por siempre debemos de pertenecer a este árbol, y lo podremos hacer si seguimos haciendo la voluntad de Dios. Amén. Esmirna. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, que fue muerto y vivió, dice estas cosas. Yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí, el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel, para que seáis probados. Tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Esmirna significa mirra, resina amarga de color rojo y olor intenso. A esta iglesia le hace mención que iba a sufrir y ser perseguida por 10 días. Hoy, nosotros vivimos tiempos de paz que nos brinda el Señor, por lo que debemos aprovechar en nuestro crecimiento espiritual por medio de escudriñar las Escrituras, lo cual nos dará la madurez para permanecer firmes y constantes. Hermanos, veamos el ejemplo de esta iglesia que sufrió y fue perseguida y que aún así fue fiel hasta la muerte. Nosotros también debemos pedirle a nuestro Dios que nos dé fortaleza y ánimo para soportar todos los embates de Satanás durante nuestras vidas y así morir en el Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. Pérgamo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo,
El que tiene la espada aguda de 2 filos dice estas cosas. Yo sé tus obras y dónde moras, donde está la silla de Satanás, y que aún retienes mi nombre y no has negado de mi fe, aún en los días en que fue Antipas mi testigo fiel, el cual fue muerto entre vosotros, donde Satanás mora. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tú tienes ahí a los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de mis hijos, a comer de lo sacrificado a los ídolos y a cometer fornicación. Así también tú tienes ahí a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Arrepiéntete, porque de otra manera yo vendré a ti presto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Nuestro Señor Jesucristo le dice a Juan que le escribiera a la iglesia de Pérgamo, porque Él tiene la palabra de nuestro Dios, como dice Hebreos 4:12, y los va a usar en contra de ellos. Nuestro Señor Jesucristo sabía en dónde estaba la iglesia, sabía estaba en donde moraba Satanás. A pesar de la dificultad que tenía la iglesia y lo difícil que era estar en ese lugar, la iglesia no dejó de clamar a nuestro Dios y no negó la fe de nuestro Señor Jesucristo. Con las continuas persecuciones que hacía y la muerte de Antipas, un testigo fiel, no los hizo desechar la palabra de nuestro Dios. Pero tenía unas cosas contra ellos, porque tenían la enseñanza de Balaam. ¿Cuál era la enseñanza de Balaam? Era hacer comer a todos del pueblo de Israel cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. En esa época le pasaba lo mismo en Pérgamo. Pero había otro problema también, la enseñanza de los nicolaitas. Esa enseñanza que nuestro Señor Jesucristo aborrecía. ¿Por qué? Porque venía caminando desde la época de Éfeso. Los apóstoles rechazaban toda enseñanza de los nicolaitas porque se decían ser apóstoles y no lo eran. Mezclaban la verdad con la mentira y sus hechos no eran buenas. Nuestro Señor Jesucristo hace una recomendación diciendo que se volvieran de su mal proceder, que se volvieran de su vida pecaminosa, pero que si no se volvían, Él iba a pelear con la espada de su boca y los vencería. Nos recomienda nuestro Señor Jesucristo que escuchemos lo que dice el Espíritu a las iglesias. Decía que el que venciere y él se levantare en la vida eterna, Él le va a dar de comer del maná escondido y le dará una piedrecita blanca con un nombre nuevo, el cual conocerá nada más al que se lo da. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre escrito, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Tiatira. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes a latón fino, dice estas cosas. Yo he conocido tus obras y caridad y servicio y fe y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, mas tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a aquella mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñar y engañar a mis siervos a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta de la fornicación, y no se ha arrepentido. Y aquí yo la he hecho en cama, y a los que adulteran con ella en muy grande tribulación, si no se hubieran arrepentido de sus obras.
y mataré a sus hijos de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño los riñones y los corazones, y daré a cada uno de vosotros según sus obras. Pero yo digo a vosotros y a los demás que estáis en Tiatira, cualesquiera que no tienen esta doctrina y que no han conocido las profundidades de Satanás, como dicen, yo no enviaré sobre vosotros otra carga, pero la que tenéis, tenedla hasta que yo venga. Tiatira, ciudad comercial, significa sacrificio continuo. De esta iglesia se resaltan sus obras, que iban en aumento. Sin embargo, existía la doctrina de Jezabel, que se dedicaba a perseguir a los siervos de Dios y además a martirizar a los que no aceptaban su doctrina. Amados hermanos, esta fue la época de la gran tribulación de la iglesia. Sufrió mucho por predicar al Señor y la palabra de Dios. Seamos fieles hasta el fin y tengamos el gran ejemplo de algunos hermanos de esta iglesia que contra todo fueron fieles y se mantuvieron firmes en el conocimiento y doctrina del Señor, sabiendo que al final serían grandemente recompensados. Y al que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantados como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, hasta aquí la participación de las sociedades de esta localidad. Nos falta todavía una cápsula donde mostraremos los últimos mensajes a las iglesias, que son 3, y la conclusión. Los esperamos.